Comunidad Cristiana Palabras de Vida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bienvenidos. Bueno, vamos a la palabra de Dios y vamos a continuar con el estudio acerca de la importancia de congregarse. La importancia de congregarse. Y para esto nos ubicamos en Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. Repito, Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. Y leemos la sagrada palabra de Dios. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias por permitirnos leer, escudriñar su sagrada palabra. Le pedimos que su Espíritu Santo traiga revelación, que podamos comprender, que podamos recibir el mensaje que usted tiene a través de esa escritura, Señor. Y que ese mensaje nos traiga libertad, ese mensaje se haga vida, porque es vivo el mensaje suyo, Señor. Que se haga vida en nuestros corazones para su gloria y para su honra. Amén y amén. La importancia de congregarse. Habíamos dicho el jueves anterior que es muy importante el congregarse. ¿Por qué es importante? Porque Dios estipuló que Él bendeciría a su pueblo cuando se congregaba juntos. También bendeciría a cada uno individualmente. Entonces las dos cosas son necesarias y son verdad. Que puedo buscar a Dios individualmente, en mi casa, en mi cuarto, pero también debemos buscar a Dios colectivamente. Quiero leer un pensamiento antes de hacer un breve resumen del primer punto. Ese pensamiento dice, ¿sí me escuchan bien o poco? ¿Más o menos? Entonces podemos alzarle un poquito al volumen del micrófono, que es el primero o el segundo, para que me puedan escuchar bien. En la transmisión quizás se escucha mejor por ahí. El pensamiento dice lo siguiente: el congregarme no implica necesariamente que estoy bien, pero el no congregarme habla de que algo no anda bien en mi vida. Repito, el congregarme no implica necesariamente que estoy bien, pero el no congregarme habla de que algo no anda bien en mi vida. Es una gran verdad. Congregarnos, pues es mejor congregarse 1000 veces. Aunque aquí nos dice que aunque alguien se pueda congregar, no puede haberse convertido, no puede estar caminando en obediencia. Pero el que no se congrega, eso sí, es una evidencia de que algo anda mal en su vida. Algo no está bien. Y eso es preocupante, porque no solamente podemos ver una problemática en este tiempo cuando el apóstol Pablo escribió a los hebreos. Algunos de los hebreos estaban dejando de congregarse por diferentes razones que ya las vimos el jueves anterior. Sea cual sean las razones, Dios les exhorta a través del apóstol Pablo a que no lo hagan, a que no dejen de congregarse, sino que antes se sigan congregando, se estimulen en amor los unos a los otros,
que se mantengan firmes sin fluctuar, creyendo a lo que ellos habían recibido, el Evangelio, la salvación por gracia a través de Jesucristo. Por eso Hebreos nos habla de la supremacía de Jesucristo. Nos habla del sacrificio agradable de Jesucristo delante de Dios, ya que antes se debían practicar sacrificios año tras año, sacrificio tras sacrificio, para buscar el perdón del Señor, que sacrificaban corderos, animalitos, que serían la sombra o el símbolo en el cumplimiento que se efectuaría en el sacrificio de Jesucristo. Jesucristo fue a la cruz y se sacrificó por nosotros una sola vez, y eso fue justo. Una sola vez y para siempre ese sacrificio bastó. Y aquellos que se habían convertido y entendieron esto, estaban siendo tentados a regresar, quizá a efectuar los sacrificios que antes venían haciendo año tras año, sacrificio tras sacrificio. Y el apóstol Pablo les exhorta a que se mantengan firmes. Y ese problema siempre ha visitado a la iglesia de Jesucristo. Estoy hablando de manera universal. Hay personas que se dejan de congregar, y eso no es bueno, eso no es sano, eso es peligroso, es delicado. Si nosotros hacemos o ponemos este ejemplo en cualquier disciplina, sea un deporte, el ciclismo, sea el gimnasio, cuando la persona deja de practicar, inmediatamente empieza a perder estado físico, empieza a perder pues la musculatura, empieza a perder ese nivel de acuerdo al deporte que esté practicando, en lo natural. Y en lo espiritual, imagínense, sucede lo mismo. Una persona se enfría, y estando en esa situación de frialdad, pues es una presa más fácil para el enemigo. Y el mundo empieza a parecer más atractivo. ¿Por qué? Porque se empieza a manifestar más los deseos de la carne. Alguien puede decir, pero Dios está en todo lugar, yo lo busco en mi casa. Eso es correcto, pero vuelvo y reitero, tanto personalmente debemos buscarlo, y también colectivamente, por las razones que hemos venido hablando y por las razones que Dios nos va a dar en esta noche a través de este mensaje. Primer punto: tomando con ligereza el congregarse. Este fue el primer punto que observamos. Y dijimos que muchos han perdido ese respeto, esa reverencia al congregarse. Han perdido esa pasión y empezaron a ver el congregarse como algo opcional. Si de pronto me queda tiempo, si puedo, si no estoy cansado, si estoy de buen humor, no entendiendo que nos congregamos como iglesia a adorar a Dios. No es una reunión normal como otras reuniones donde nos unimos para hablar de un negocio, de un proyecto entre iguales. Acá es la iglesia de Jesucristo, viene a rendir culto a su Dios. En segunda instancia, venimos a unirnos como hermanos, que hablamos un mismo lenguaje, venimos a edificarnos, venimos a animarnos, porque es bueno que también tengamos compañerismo, no solamente aquí, sino fuera de este lugar. Pero a veces ese compañerismo también se ha perdido. Y ese deseo por estar en la casa de Dios, por decirlo de una manera, porque esto es una edificación. Individualmente somos el templo de Dios, así dice la palabra, somos templo del Espíritu Santo, pero juntos somos piedras vivas que conformamos el templo espiritual. Eso lo vimos y estoy resumiendo. Así que necesitamos volver a darle la importancia
al congregarse. Necesitamos volver a recuperar esa pasión. La Biblia dice en Apocalipsis, exhortando a una de las 7 iglesias: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y ese primer amor me habla de ese ánimo, ese entusiasmo que le ponía al que me voy a congregar, voy a servir al Señor. Hoy es jueves, hoy es domingo, o el lugar o el día de culto. Y todo eso se ha venido perdiendo. Y eso es muy, pero muy delicado. Cuando me congrego regularmente, me habla de la fidelidad que tengo hacia Dios. Porque si nos ponemos a hacer cuentas así muy por encima, individualmente buscamos a Dios. Y no hay un horario o una cantidad de horas que nos limite de tiempo para buscar a Dios. Pero cuando Jesús deja a sus discípulos, los deja en un lugar para Él ir a orar, cuando vuelve están dormidos, Él les exhorta y les dice: ¿no han podido velar una hora? Que se cree que puede ser un tiempo tentativo para orar, para estar en comunión con Dios, para leer las Sagradas Escrituras. No quiere decir que debe ser una hora, pueden ser 2 horas, 3 horas. Individualmente buscamos a Dios. ¿Cuánto lo hacemos? No sé, pero de 24 horas que tiene el día, no sé cuántas horas pasamos buscando a Dios. Y lógicamente que después de buscarlo a Dios vamos a demostrarlo siendo luz en los diferentes lugares donde nos movemos. Pero colectivamente, ¿cuántas horas en el día lo buscamos? Podemos decir que semanalmente podemos hacer la cuenta, porque no nos reunimos todos los días. Y colectivamente podríamos decir que el jueves 1 hora y media, el domingo 2 horas, serían 3 horas y media semanalmente que podemos reunirnos, alargando un poco el tiempo, porque a muchos les parece muy largo el culto. Y se ha perdido esa reverencia especial que debemos tener por congregarnos, porque para que nos congregásemos tuvo que cumplirse aquello que habla Hebreos y que hemos venido repitiendo. El Hijo de Dios tuvo que sacrificar su vida. El Hijo de Dios fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por ese sacrificio que Jesús hizo, podemos entrar libres y confiadamente al trono de gracia. Antes no era así. Solo entraban el sumo sacerdote al lugar santísimo, los sacerdotes al lugar santo, y las personas del común, por decirlo así, no podían entrar ni al lugar santo ni al lugar santísimo. Ahora, dentro del tabernáculo o del templo, tampoco todos podían estar en un lugar. Habían sectores. Pero ahora, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, podemos presentarnos delante de Él. Todos. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos. Individualmente, cuando nos postramos, cuando nos reunimos como iglesia. Para que eso pudiera ser una realidad, Jesucristo tuvo que sacrificarse. Tuvo que entregar su vida. Porque la palabra dice que cuando Jesús fue sacrificado en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó en 2. Ese velo que conducía al lugar santísimo. ¿Quién podía pasar a través de ese velo? El sumo sacerdote, una vez al año, para hacer sacrificio por el pueblo. Pero se rasga ese velo, que nos decía que ese obstáculo era quitado y que ahora a través de Jesucristo todos podemos ir a la presencia de Dios. Por eso es algo maravilloso, es un acto sublime. Pero muchos le han perdido la esencia a congregarse. Qué triste, pero es una realidad. Nos vamos entonces con el segundo punto.
Segundo punto, debemos prepararnos de antemano para congregarnos. Cuando se pierde esa reverencia al congregarse, también la persona no se prepara para asistir a un culto. Todo lo hace al afán, a lo último, cuando debemos prepararnos. ¿Cómo prepararnos? Por ejemplo, la gran mayoría de iglesias, el culto principal es el domingo, ¿cierto? Y entre semana también se hace una reunión, pero el principal es el domingo. Vamos a poner como ejemplo el domingo. ¿Qué debemos hacer para prepararnos? 1, acostarnos temprano. ¿Por qué? Porque si se acuesta tarde, al otro día va a tener pereza levantarse. Pero si Dios es mi Señor, Él es mi pasión, voy a saber que tengo una cita con Él, con mis hermanos en la fe, para juntos adorar, servir al Señor, escuchar su voz y tener comunión los unos con los otros. ¿Qué debo hacer entonces? Acostarme temprano. Y como padres debemos ayudar a nuestros hijos, porque nuestros hijos van hasta donde nosotros les permitamos ir. Y debemos prepararnos. Nos vamos a acostar porque vamos a madrugar, cuando en algunos lugares el culto es temprano. Aquí nosotros tenemos un culto a las 9:30 de la mañana, que sería una vergüenza que alguien esté durmiendo y diga: no, tengo pereza ir a la reunión. Pero hay lugares donde los cultos son muy temprano en la mañana. En las grandes ciudades, en Bogotá, Cali, Barranquilla, no sé dónde es difícil hasta el transporte. Nosotros aquí nos movemos en 10 minutos. Pero en los lugares donde tienen que ir 2 horas, 1 hora. Entonces, si un culto es temprano, pues tendrán que madrugar más. Pero algunos se trasnochan haciendo algo, y yo creo que la palabra se cumple cuando dice: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si alguien se trasnocha y al otro día no quiere ir a buscar a Dios, su tesoro es lo que estuvo haciendo en la noche. Dios no es su tesoro. Debemos prepararnos, amados hermanos que están aquí, que me están observando, escuchando a través de nuestra transmisión. Alguien dijo esto que es un poco gracioso, pero es verdad. Alguien dijo: a veces el sábado por la noche le damos pollito a Satanás y el domingo en la mañana le damos los huesitos al Señor. Eso sucede cuando dejamos que pasamos en la noche haciendo algo que sinceramente lo hacemos porque queremos hacerlo, no porque sea necesario. Y no me estoy refiriendo a que tuvo que trabajar, sino que a veces mirando una película, 2 películas, en las redes sociales, cualquier cosa que esté haciendo. Y entonces sucede esto que acabo de leer. Para todo hay tiempo, dice la Escritura, para todo hay tiempo. Y la noche es para dormir. Así que tengamos muy presente esto, tengamos mucho cuidado cómo estamos manejando nuestro tiempo. La palabra dice que debemos nosotros tener cuidado del tiempo, porque los días son malos. Y a veces fácilmente en cualquier entretenimiento pueden pasar las horas. Y al otro día qué difícil levantarse a ir al templo. O si así no sea sábado para amanecer domingo, cualquier día, a algunos les gusta trasnocharse y al otro día, rápido, si trabajan o estudian, eso es una locura, levantarse y salir corriendo sin ni siquiera darle las gracias a Dios.
necesitamos ser ordenados y disciplinados. Los hijos de Dios somos disciplinados, ordenados, porque Dios está en primer lugar, debe estar en primer lugar. ¿Qué debemos recordar? Que tenemos una cita cada domingo, cada jueves con Dios. Si tuviésemos el domingo en la mañana una cita importante para un trabajo, una entrevista, estoy seguro que ponemos alarma, le decimos a mamá o a papá, despiérteme, así sea con un balde de agua fría, pero no puedo faltar. Y a veces no hacemos eso para ayudarnos y estar en la casa de Dios el domingo temprano. Porque cuando uno llega tarde también es no valorar. Ahora puede que sea de vez en cuando, algunas veces suceda algo extraordinario que no le impida llegar a tiempo. Pero hay personas que siempre tienen esa constante. O a veces no podemos congregarnos por fuerza mayor o justificadamente. Fuerza mayor es que se enfermó, salió algo de improviso que realmente le impide. O con justificación. Pero cuando dejamos de congregarnos y digo, hoy no voy, ya fui el jueves, ya fui el domingo, ya fui hace 15 días, se ha perdido ese valor. Y cuando se pierde ese valor a congregarse, se le está perdiendo el valor a la obra de Jesucristo, por la cual podemos congregarnos hoy libremente. Llegar temprano al templo nos permite adorar, alabar a nuestro Dios. Algunos dicen, yo voy cuando ya haya pasado la adoración, la alabanza. Un momento, la adoración y la alabanza es para Dios. ¿Es que acaso Él no merece la adoración y la alabanza? Eso le estamos diciendo, Señor, no, tú no mereces la adoración, tú no mereces la alabanza. Yo voy solamente a escucharte. Es un momento especial. La adoración y la alabanza es algo especial. Cuando adoramos, alabamos al Señor, nuestro espíritu se regocija, somos nosotros levantados, somos reconfortados porque estamos adorando al Señor y somos transformados porque estamos en la presencia de Dios. Es bastante importante. Salmos 35, 18 dice: Salmos 35, 18 dice lo siguiente: te confesaré en grande congregación, te alabaré en numeroso pueblo. Este salmo de David. David en la mayoría de sus salmos está siempre recalcando el adorarle, alabarle, cantarle, porque esto es especial, porque estamos adorando a Dios a través de los cánticos, de los himnos, y al mismo tiempo estamos siendo edificados, estamos siendo llenos de esa presencia de Dios, de ese mover espiritual que a esa hora se puede disfrutar. También debemos nosotros ir con la actitud correcta a la casa de Dios. No, ¿verdad? Que hoy es jueves. No, hoy es domingo. A Dios debemos darle algo que nos cueste. ¿Qué tal una lluvia de estas? Hay muchas maneras de llegar, pero algunos los detiene la lluvia. Puede ser por salud, está bien,
pero hay maneras, porque cuando se trata de excusas, pues podemos inventar miles, pero podemos llegar a algún lugar, así esté lloviendo. Yo creo que si tenemos que ir a algún lugar que necesitamos llegar, sea un negocio, sea algo que nos beneficie, y está lloviendo, yo sé que podemos llegar, sé que vamos a llegar. ¿Cuánto más para buscar a nuestro Señor, a nuestro Dios? Y alguien decía, es que los cristianos quieren tener a las personas todos los días en la iglesia. No nos reunimos todos los días. En honor a la verdad es muy poco tiempo el que nos reunimos. Mas sin embargo así algunos se pierden 15, un mes, y no hay una razón que justifique el por qué no están congregándose. Otro pensamiento dice lo siguiente: el que ama a Dios siempre hará tiempo para ir al templo. El que ama a Dios siempre hará tiempo para ir al templo. ¿Cuál es la actitud correcta que debemos tener? El Salmo 122 dice, Salmo 122, un salmo de David, el versículo 1 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Qué hizo David? Se alegró, y muchos dicen, hoy es jueves, hoy es domingo, es que yo ya fui. Y eso es bastante triste, porque a quién venimos a buscar, a quién venimos a adorar, es a Dios, es a Él, amén. Una actitud correcta de alegría, de esperanza, aun cuando estemos en situaciones difíciles, el ir al templo, reunirnos con los hermanos, adorar, escuchar la palabra, nos debe traer esperanza. Y eso es importante. Venir al templo con alegría, con acción de gracias, con esperanza. Venir hasta bien presentados. No estamos hablando de que tenemos que traer la ropa nueva, la mejor pinta, pero bien presentados, con nuestra ropita que tenemos, bien presentaditos. Aunque no hacemos énfasis en esto, porque yo recuerdo cuando fuimos a la iglesia, al templo, por primera vez. Yo recuerdo que íbamos, o en mi caso, como era muy cerca a la casa donde vivíamos, prácticamente ahí a la vuelta, fui con pantaloneta, chores, porque no sabía y estaba aprendiendo. Pero después ya uno se empieza a poner una ropa adecuada, como lo haría uno para cualquier entrevista, cualquier festividad, cualquier reunión, ¿cierto? Alguien puede decir, eso no es importante. Sí, eso no le va a salvar, pero es como algo de educación, de reverencia, y por eso ese punto no hacemos énfasis, pero sí venimos bien preparaditos. ¿Qué más? ¿Qué más debemos preparar? La Biblia. ¿Cuántos tienen Biblia? Ahora porque se la puede descargar en los celulares, pero yo recuerdo antes, pocos. ¿Cuántos tienen celular? Todos. ¿Qué debemos tener? Una Biblia. Nuestra Biblia. Mi Biblia, la palabra de Dios, personal, escrita o en el celular, pero debemos tener nuestra Biblia. No se concibe un cristiano sin Biblia, ¿cierto? Eso no existe. Preparo mi Biblia, preparo mi ropa, me acuesto temprano
porque mañana es el día de el Señor. Recuerde que estamos hablando, poniendo ejemplo, el domingo. El día del Señor, de buscar a Dios. Y algunos dicen, algo tiene que sacrificarse. Cuando vamos a buscar a Dios, algo tiene que sacrificarse. Debemos escoger qué sacrificar. Pero más que sacrificar, podemos ordenarnos. Me explico. Alguien dice, no, es que en la mañana nosotros hacemos aseo para en la tarde poder ir a pasear. Por eso no nos congregamos. Ah, bueno. Entonces sacrificó el tiempo con Dios. Todos los domingos. Trabajamos de lunes a viernes y también el sábado, mediodía, pero hacemos aseo el domingo en la mañana. Por eso no podemos buscar a Dios. Desplazaron a Dios, sacrificaron su tiempo con Dios. ¿Qué quiere decir? Dios no es lo más importante en sus vidas. Además de una Biblia, también debemos nosotros tener notas. Notas, es bueno tener un cuaderno de notas. Algunos no pueden porque no pueden observar muy bien, pero es bueno tener un cuaderno de notas para al menos tomar título del estudio, de algunas citas bíblicas que nos van a servir como referencia. La Biblia dice en Hechos 17:11. Hechos 17:11 nos habla de los cristianos de Berea. Pablo y Silas estaban predicando en Berea y en el 11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos recibían la palabra de Pablo y Silas y escudriñaban las Escrituras y comparaban para ver si era verdad lo que estaban enseñando, concordaba. Y es un gran ejemplo que nosotros podamos tomar nota, revisar en nuestra casa, tener citas escritas que nos van a servir, que nos van a edificar. Entonces todo esto se ha perdido, porque hoy en día vivimos en un afán y queremos hasta que todo sea tecnológico, todo se mueva a esa intensidad. Como ya no necesitamos ir a un lugar, sino enviar un mensaje, pues vivimos con un afán, en un descontrol de tiempo. Y por esa razón muchos no se disciplinan. ¿Para qué? Para sacar el tiempo adecuado para buscar a Dios. Pero sobre todo, pues que su corazón no está reinando el Señor. Cuando se dice el día del Señor, se está hablando del día de buscar al Señor Jesús. Pero cuando el domingo se lo usa para otras actividades, el Señor no es Jesús, el Señor es la persona, la actividad que está realizando. ¿Qué podemos decir? Que necesitamos reflexionar mucho acerca de esto. Necesitamos urgentemente reflexionar. ¿Por qué hemos perdido ese valor? Paso a introducir el punto número 3, ya que el tiempo se nos está agotando. Tercero, ¿por qué debo congregarme? ¿Por qué debo hacerlo? Porque es un mandato. ¿Cuándo es un mandato? Cuando acabamos de leer en Hebreos que dice no dejando de congregarse. No dejando de congregarse. Cuando dice no dejando, esa palabra, o no dejemos de congregarnos, viene del griego enkataleipo,
y que quiere decir dejar atrás en algún lugar, permitir que se quede, desertar, dejar o desamparar. Muchos están desertando de la iglesia, están dejando atrás esa buena práctica. Por eso es un mandato. ¿Por qué debo congregarme? Porque Dios me bendice con su palabra. Porque a veces nosotros leemos la palabra de Dios en casa, ¿cierto? Pero Dios ha preparado personas que nos puedan dar o enseñar mejor la palabra. Y por eso debo congregarme. Porque Dios me bendice con su palabra. Dice en 1 Timoteo 4:16. Primera Timoteo 4:16. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es importante la doctrina, la enseñanza bíblica. ¿Y a dónde la recibimos? En la iglesia la recibimos de una mejor manera, porque en casa algunos ni siquiera leen las escrituras. Otros dicen, yo la leo pero no la entiendo. Entonces es importante congregarme. Y es necesario también porque Dios me pone en una iglesia local para mi crecimiento. Yo debo estar en una iglesia local, debo afirmar ahí, echar raíz, edificarme ahí. Yo no puedo vivir de iglesia en iglesia. Necesito encontrar un lugar y ahí quedarme, ahí echar raíces, ahí edificarme, ahí crecer. Por eso debo congregarme. Porque en la iglesia me van a discipular, me van a enseñar las Sagradas Escrituras de una manera sistemática en los diferentes estudios, pero también me van a guiar, me van a aconsejar. Porque muchas veces necesitamos dirección, consejo, que Dios nos puede dar a través de un sermón o a través del consejo de los pastores, de los hermanos líderes o ancianos de la iglesia. Por eso es necesario también, porque es en la iglesia donde tenemos comunión los unos con los otros y podemos hablar una y otra cosa. Y la persona que pues tiene un grado de madurez en la fe puede dar un consejo, porque las amistades dentro de la casa de Dios son amistades buenas, porque también me pueden ayudar a crecer, a disciplinarme, y eso es bueno. He escuchado muchas personas que dicen, no es necesario congregarse porque Dios me escucha en la casa. No es así. Cuando digo no es así, me refiero a que se debe congregar uno en la casa personalmente y en la iglesia colectivamente, y para lo que estamos ahora tocando en este momento. ¿Dónde puedo crecer? En la iglesia. ¿Dónde puedo servir? ¿Dónde puedo aprender? ¿Dónde me pueden aconsejar? ¿Dónde me pueden disciplinar? En la iglesia, a través de la palabra de Dios, tomando como fuente la palabra de Dios. Todo esto hace que me convierta en un miembro activo de su iglesia. Lo que quiere Dios, que seamos miembros activos. Y Dios usa a los pastores, a los misioneros. En Hebreos 13:7 dice lo siguiente. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Dice:
acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Mire que aquí pone como referencia la fe, la conducta de quién, de los pastores o ancianos u obispos, también traduce. Si yo no me congrego, ¿cómo voy a imitar a alguien? ¿Cómo voy a mirar su conducta? Para los que dicen que no es necesario congregarse. Es necesario. Muy necesario. O alguien puede ir haciendo como un paréntesis del tema que estamos hablando, pero algo que tiene que ver, como ejemplo, alguien no puede ir y cuando convocan a la selección Colombia, alguien no puede ir de afuera sin ser convocado y decir, bueno, yo quiero jugar, déjeme jugar. No funciona de esa manera. Tuvo que haber sido convocado porque fue visto en él capacidades, viene de una escuela de formación deportiva, ahí lo siguen entrenando y lo ponen de acuerdo a su posición en el campo de juego para que él pueda prestar sus capacidades, sus dones, sus talentos y en conjunto hacer un equipo. Es en la iglesia donde me pueden discipular. Hay algunas personas que buscan Apocalipsis comenzando en la Biblia. ¿Qué necesita esa persona? Ser discipulada, ser enseñada, congregarse con regularidad. Porque a medida que uno se congrega con regularidad, también eso refleja en su búsqueda personal. Voy a decir algo que no es a 100% algo que así deba ser, pero muchas veces, escuche, digo clarito, muchas veces, otra vez lo digo, o casi siempre, la mayoría de las veces, el congregarse es un reflejo de la vida íntima espiritual. El congregarse, el servir a Dios, es un reflejo de su intimidad con Dios. Vuelvo y digo, muchas veces, porque hay excepciones, porque hay personas que pueden congregarse siempre, estar ahí, pero su vida no muestra ningún cambio. Pero en la mayoría de las veces sí es un reflejo. La persona que se congrega, que sirve al Señor, que está ahí con fidelidad al Señor, que está en comunión con sus hermanos, que aprecia a sus pastores, a los ancianos de la iglesia, eso es un reflejo de que tiene una vida espiritual en orden. Pero algunos solo en la iglesia cogen una Biblia. Pero al menos pues siga viniendo y Dios le va a ir enseñando y en algún momento se va a convertir al Señor y ya pues su vida va a cambiar. Vamos cerrando aquí con este punto número 3. Porque en la iglesia soy formado en mi carácter. Y Dios va a usar a personas. Uno mismo, mire, algunos dicen que les gusta leer solo las promesas de la Biblia. No les gusta leer los mandatos del Señor. Algunos dicen yo solamente leo los salmos. Algunos dicen yo solamente leo tal libro. Pero es en la iglesia donde somos formados y muchas veces debemos ser en nuestro carácter, porque de eso se trata. Hebreos 13:17, ahí donde quedamos, Hebreos 13:7, saltamos al 17 y dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Que dice que nos habla de obediencia a los pastores que enseñan la doctrina, la palabra adecuada, no a pastores que se quieren aprovechar, porque ese es otro punto, otra cosa muy aparte que también hemos hablado aquí y hemos denunciado. A pastores que le enseñan la palabra, que quieren guiarle, llevarle por el camino correcto, que quieren que su vida se edifique, se levante en el Señor, que usted se convierta en un miembro activo para el Señor, que su vida sea una vida ejemplar.
dice el Señor, porque los pastores velan por vuestras almas. ¿Cómo velamos? Cuando traemos la palabra, cuando les aconsejamos, cuando estamos orando por ustedes, cuando estamos invirtiendo el tiempo para desarrollar en una persona el discipulado, que se haga un discípulo del Señor. Entonces, amados hermanos, ¿por qué debo congregarme? Porque también voy a gozar de orden y disciplina para servirle al Señor con fidelidad. Así debo servirle al Señor, no de cualquier manera. Hay iglesias que abren las puertas y en lugar de servir a Dios, no importa si la persona está en pecado o no está en pecado, y eso es hacerle un daño. Necesitamos prepararnos, necesitamos nosotros disciplinarnos para que podamos servir al Señor de una manera correcta. Tito capítulo 1, versículos 5 y 6. Tito capítulo 1, versículos 5 y 6. ¿Qué dice? Tito capítulo 1, versículos 5 y 6. Requisitos de los ancianos y obispos. Por esta causa te dejé en Creta, el apóstol Pablo le está diciendo a Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Y ahí sigue dando una serie de requisitos. Es necesario. ¿Dónde esa persona aprende todo esto? ¿Dónde es formado? En la iglesia. En la iglesia es formado. Y ya en esa formación, con esos requisitos, con ese testimonio, puede servir al Señor. Mientras hoy en día dicen, hay que ponerlo a servir para que se anime y siga al Señor. Eso no es bíblico. Debe estar preparado espiritualmente, debe tener buen testimonio para que sirva al Señor. Suena bonito lo primero, pero no es bíblico. Es más, es peligroso. Y lastimosamente muchos caen en ese error. No, pongámoslo a servir pues para que se anime y así pues va aprendiendo. No es bíblico. Eso es un engaño, eso es una mentira. Imagínese el apóstol Pablo diciéndole a Tito, no, pues ahí ponga a servir, ahí se van animando. No, él lo dejó en Creta para que corrigiese lo deficiente. Mire que hay disciplina. Y le dice, entonces debes establecer ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Así que había una deficiencia, faltaban personas que pudieran dirigir en la iglesia, y él lo manda a que ponga diferentes ancianos, líderes o pastores en la iglesia o en diferentes iglesias que necesitaban ese orden. Y le dice a quién, a esas personas que cumplan esa serie de requisitos. Y vamos finalizando, porque es necesario que podamos funcionar como unidad de miembros, cada uno cumpliendo su función. Romanos 12:5, detrás de donde estábamos. Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Porque ahí sigue diciendo que cada uno tiene diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Pero ¿qué dice? Que así como un cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro cumple su función, también nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y un cuerpo humano recibe las órdenes del cerebro, el comando. Nosotros como hijos de Dios, la cabeza de la iglesia es Cristo, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y entonces funcionamos, somos un equipo, somos un cuerpo. Por eso debo congregarme, porque es en la iglesia que encuentro mi función, el don, el talento, el ministerio que Dios me ha llamado. Ahí lo puedo desarrollar.
porque ahí voy a ser edificado, voy a recibir ese seguimiento, voy a recibir la dirección, la enseñanza. Es en la iglesia. Termino con un dicho. Dice: cristiano aislado, cristiano derrotado. El diablo atrapa a aquellos que están aislados del grupo. Dios no quiere islas, sino que quiere océanos. Dios quiere que seamos unidos. Muy bien. Vamos a orar, amados hermanos, invitándolos a que volvamos a ese fervor para congregarnos, volvamos a tomarle ese amor al congregarnos. Mire, estas transmisiones son una bendición para los que no pueden llegar acá. Es la manera que Dios nos está usando para llegar a muchas personas, los que no pueden llegar acá. Pero no se puede caer en el error, en la trampa de que alguien diga: yo me conformo con escuchar un mensaje, escuchar la transmisión en vivo, o yo escucho muchos videos durante el día, y bueno, ¿y qué? ¿Y qué va a hacer con eso que está recibiendo? Es necesario. Es como si una mano estuviera sola por allá, dijera: yo me estoy alimentando, una mano sola. No, Dios nos ha llamado a ser colectivos. Por eso, si usted puede llegar, llegue a este lugar. Oremos. Padre, pongámonos en pie. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias por su bendita palabra. Pues, Señor, nos humillamos delante de ti, reconociendo que hemos caído en el error de no tomar, Señor, la reverencia al congregarnos. Hemos perdido, Señor. Hemos perdido esa importancia que tiene el congregarnos. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque a ti te costó el sacrificio tan grande para reconciliarnos con Dios, pero también para rasgar ese velo y poder quitar del medio eso que impedía que nos dirijamos a usted en oración, que podamos buscarle, que podamos adorarle, que podamos servirle. Perdónenos, Señor. Espíritu de Dios, ayúdenos con diligencia, Señor, buscarte personalmente, pero también colectivamente en las reuniones que se han establecido en este lugar, los jueves a las 7 de la noche, los domingos a las 9:30 de la mañana. Espíritu de Dios, vuelve a encender esa pasión, avive el don que hay en cada uno de nosotros. Amado Dios, por favor, le rogamos, le pedimos que sea usted, Señor, haciendo que esta palabra tome vida en los corazones, que esta palabra no vuelva vacía. Esta palabra, Señor, es una semilla. Le pedimos que dé fruto en cada uno de nuestros corazones. Ese fruto sea para su gloria y para su honra. Señor amado, que no hay nada más importante que el buscarle, que el adorarle, que el servirle. Amado Dios, que hagamos todo lo posible, que pongamos todo nuestro empeño y nuestras fuerzas para poder congregarnos, y que todo lo que estaba robando la atención, el tiempo, absorbiendo el tiempo, debe ser quitado. Si Dios está en primer lugar, hay muchas cosas que están mal en el tiempo que manejamos. No hay orden en los corazones, no hay prioridad. Aún en los hogares no hay prioridad, no hay autoridad.
porque se está dejando a merced de los niños, de los jóvenes, si quieren buscar a Dios. Se ha perdido el valor. Se ha perdido el valor de cómo en la antigüedad se preparaban para congregarse. Cómo en la antigüedad era tan sagrado el congregarse que no importaba la persecución que estaba sobre ellos, ellos se reunían. El apóstol Pablo, antes de ser convertido, perseguía a la iglesia, los sacaba de donde estaban reunidos. Y la iglesia de los primeros siglos se reunía pese a que los perseguían para matarlos, para echarlos a los leones, para torturarlos, para ser puestos como antorchas vivas. Ellos buscaban la manera de congregarse, por eso hay registros de cavernas, de cuevas donde se congregaban, porque sabían la importancia de congregarse juntos, adorar y buscar a Dios, recibir la palabra. Y muchos eran encontrados cuando estaban congregándose a escondidas. Y muchos preferían entregar su vida y la entregaban con honor. Pero Señor, qué lejos estamos. Qué lejos estamos, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Levántanos, por favor. No permita, Señor, que ese amor, esa pasión por ti se enfríe, se apague. No permita que seamos absorbidos en el tiempo, en cosas innecesarias muchas veces, sacando excusas de que estoy cansado, de que no tengo tiempo. Señor, perdónanos y perdona a tu iglesia, Señor. Pero queremos levantarnos y darle el valor a congregarse. Y usted que nos ha permitido recibir este mensaje, Señor, podamos empezar a dar ejemplo. Así le rogamos, así le pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos en bendición, Señor, a nuestros hogares. Bendice a los que nos están observando, Señor. Por favor, que su gracia, su poder, que sea usted obrando en las diferentes peticiones que cada uno tenemos. Las entregamos a ti. Por favor, glorifícate, Señor. Glorifícate. Obra, Señor. Le pedimos que intervenga, que haga ese milagro. Usted conoce las peticiones que traemos. Por favor, Señor, levántate a favor de tus hijos, de tu pueblo. Todo esto le pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor por su palabra. Dios les bendiga. Dios les guarde. Hasta el próximo domingo.